Poqué a poqué, Severino va comprender que, aunque n'hi havia muchos aspectos diferents, la gent que va coneixent eren tots clarament unius dende feba siglos per las melodías que les van cantar las suyas yayas o per los instrumentos con que feban las suyas festas. Puede que la fuerza de la música ese siu l'única cosa que va conseguir sobrevivir a los odios y los miedos que van contaminado a la sociedad per culpa de la ignorancia y del mal proceder de reis poderosos, religiones egoístas y gent engruciosa. La fuerza de la música era la herramienta para cambiar el mundo. Ese era el secreto que se amagaba en Iberia impura. Eso era lo que Yaya Kiki quería que Severino descubriese. En ese momento se va a acordar de que unas semanas antes va a leer a un escritor del Uruguay que le va a encantar. Se diva Eduardo Galeano y automáticamente va a recitar en voz alta una frase suya en la que no eva deixau de pensar. Muita gent xicota, en llugars xicot, fent cosas chicotas, poden cambiar el mundo. Asinas que esa era la suya misión. Adullar con el suyo esfuerzo y las suyas armas a que el mundo cambiase. Severino lo tenía claro, la suya arma era la música y el llugar on tenía que actuar era la aldea, on va naixer y que va tener que abandonar. Se sentía decidiu, tornaría a plenar las calles de la aldea de música y de vida. Con ánimos renovados, Severino va a emprender el viaje de tornada al suyo llugar para conseguir lo que se eva proposado. Principiaría por recuperar las festas de la aldea. Vaya sorpresa se iba a llevar Yaya. En ese trayecto va a seguir descubrir muchas cosetas interesantes de esa tierra fértil donde vivía. Va a descubrir, por ejemplo, que en Iberia, a más de una gran riqueza y variedad de instrumentos y músicas, también había un puyal de lenguas, se charraban muchos idiomas diferentes. Y también va a descubrir que precisamente Aragón era una de las tierras donde más lenguas se charraban. Asinas, Severino va arribar a un llugarón aragonés junto a las aguas del río Noguera Ribagorzana, donde va a conocer una canción en la lengua que es charraban, una lengua prou aragonesa como es el catalán de Aragón.